Hola, buenas tardes, buenas noches o días, no sé a qué hora está viendo este video, profe. Mi nombre es Melissa Abigail Pesina Sauceda, soy de la carrera de Ingeniería Ambiental y pues el día de hoy le voy a exponer acerca de lo que investigué. Primero voy a comenzar con las series infinitas y finitas. Para comenzar con la serie infinita, para comenzar con el concepto de lo que es una serie infinita, primero debemos saber qué es una sucesión infinita, donde una sucesión infinita es una función cuyo dominio son todos los números reales enteros positivos. Esa va a ser la definición de nuestra serie, de nuestra sucesión infinita. Entonces, una aplicación muy importante de la sucesión infinita es la representación de sumas infinitas. Entonces, vamos a representar, podemos representar a una sucesión infinita como a sub n. Entonces, si a sub n es una sucesión infinita, entonces yo puedo obtener una serie infinita a partir de ella, porque pues la definición de lo que es una serie infinita nos dice que una serie infinita es la suma de los términos de una sucesión. Y lo podemos representar de esta manera, donde la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n va a ser igual a sub i más a sub 2 más a sub 3 y así sucesivamente hasta el infinito, a sub n. Entonces, así podemos representar una serie infinita. Una serie que una suma de términos que sigue hasta el infinito y que es obtenida a partir de una sucesión. Aquí estos términos pues son los términos de mi serie infinita. Otra cosa que leí es que el índice de nuestra sumatoria preferentemente debería ser 0 o cualquier número entero. Otra cosa también es que vamos a encontrar pues en la literatura normalmente representada una sumatoria, una serie infinita, la vamos a encontrar así solamente representada como la sumatoria de a sub n, donde el índice pues ya va a depender se va a deducir del contexto en el que se encuentre nuestra sumatoria. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tenemos que encontrar la suma de esta serie infinita. Lo importante es encontrar la suma de una serie infinita, para lo cual utilizamos las sumas parciales, las cuales podemos representar así, de esta manera, donde s sub 1 va a ser igual a sub 1, s sub 2 va a ser igual a sub 1 más a sub 2, s sub 3 va a ser igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y así sucesivamente hasta el infinito. A sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más, así nos vamos hasta el infinito, a sub n. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que precisamente estos términos, esta representación es precisamente la enésima suma parcial. ¿Y cuál es la importancia de esta enésima suma parcial? Bueno, que tenemos que encontrar la fórmula de esta enésima suma parcial. Tenemos que encontrar la fórmula de esta suma, de esta enésima suma parcial. Entonces, más que fórmula, es una regla de formación. Entonces, ¿cómo obtenemos pues esta fórmula?
Bueno, pues se obtiene a partir de la sucesión de mis sumas parciales. ¿Qué es esto? Pues como dijimos, una sucesión simplemente es, aquí es 1, S sub 1, S sub 2, S sub 3. A partir de ellas vamos a obtener una, después de ella, a partir de una serie de cálculos y deducciones, pues vamos a obtener lo que viene siendo la fórmula. Vamos a obtener la fórmula de S sub n. Entonces, ¿para qué es importante esta fórmula? Porque nos va a permitir encontrar cualquier suma parcial o las sumas parciales, cualquier suma parcial de nuestra serie infinita. Entonces, ¿para qué más nos sirve la fórmula? Pues para ver si nuestra serie es convergente o no, para lo cual se aplica un límite. Vamos a tener que, para ver si la serie converge o no converge, vamos a tener que aplicar un límite cuando n tiende a infinito de S sub n. Si el resultado del límite nos arroja, si obtenemos un número real, hay dos posibilidades, ¿verdad? Que el límite exista, o sea que obtengamos un número real, que significa que a medida que n se hace más grande, los valores se aproximan a ese número y en ese caso se dice que la sucesión es convergente. En caso de que no ocurra, que obtengamos como resultado infinito, pues significa que la sucesión es divergente. ¿Qué es una serie finita? Bueno, la serie finita pues es más sencilla. La serie infinita pues es más sencilla, simplemente pues es la suma de los términos de una sucesión finita. Lo mismo que acá, solamente que esta sucesión finita sí tiene un último término final. Por tanto, nuestra serie pues también tiene un término final. Entonces la podemos más de con una representación, pues con un ejemplo pues se puede ver de manera más clara. Yo tenía ya lo contesté el ejemplo acá, pero podemos representar así, donde la sumatoria de k igual a 1 hasta 6 de 2 más k. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta serie finita? Pues es desarrollando la serie directamente, desarrollamos la serie dándole valores a x, dándole valores a nuestra x, que estos valores van a ser de 1 que es nuestro límite inferior, hasta 6, que es nuestro límite superior. Entonces, lo único que va a estar variando en la serie finita es el valor de k. Entonces, para empezar a resolverla, pues el símbolo de la sumatoria nos está diciendo que debemos sumar 6 veces estos términos, incrementando k de 1 en 1. Entonces vamos a tener que 2 más, sustituimos k por 1, y luego más 2 más 2, y luego 2 más 3, y luego 2 más 4, y luego 2 más 5 más
2 más 6. Entonces, esto que va a ser igual a 2 y 1 son 3, más 2 y 2 son 4, más 3 y 2 son 5, 4 y 2 son 6, 5 y 2 son 7, más 6 y 2 son 8. Entonces, y pues realizando esta operación, voy a tener que, realizando esta operación de 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, voy a tener como resultado 33. Entonces el resultado de esta sumatoria simplemente es 33. Así de fácil se llega a se resuelve una serie finita, porque sí tiene un término final donde termina nuestra serie, donde termina nuestra sumatoria. Y pues esto sería todo respecto a la serie infinita y finita. Iba a poner un ejemplo para resolver una serie infinita, pero pues es que hay otros métodos más fáciles para determinar la convergencia y la divergencia de una serie infinita. Bueno, el segundo tema es acerca del criterio de la integral. El criterio de la integral nos sirve, es un método para determinar si una integral o una serie infinita converge o no converge. Entonces es un método más fácil. Entonces, lo primero que nos dice el criterio de la integral es que si una integral indefinida, integral con respecto de x, converge, entonces la suma infinita de a sub n también converge. Entonces, lo segundo que nos dice es que si la integral de 1 hasta infinito, mi integral indefinida de 1 hasta infinito de mi función f de x diverge, entonces la suma infinita, la serie infinita de n igual a 1, de infinito de a sub n, también diverge. Bueno, entonces esto es básicamente lo que nos dice el criterio de la integral. Entonces, antes de empezar con el ejemplo, algo que es muy importante y hay que tener muy presente es que este criterio de la integral aplica si nuestra función es positiva, es continua y decreciente. Entonces nuestra función, para que aplique el criterio de la integral, debe ser positiva, continua y decreciente. Entonces, para esto tenemos un ejemplo. Donde vamos a tener la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. Esta va a ser nuestro problema. La sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n sobre n en un intervalo de 1, donde el 1 sí se toma, hasta infinito. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, primero hay que resolver la integral definida de 1 hasta infinito de 1 sobre x con respecto de x. Ok, entonces
Primero dijimos que hay que verificar si la función es positiva, continua o decreciente. Aquí podemos ver que la función es positiva en el intervalo de 1 hasta infinito, porque si le damos valores a x de 1 hasta infinito, pues el resultado va a ser, todos los resultados van a ser positivos, entonces sí es positiva. Es continua. Para verificar si una función es continua, lo podemos verificar derivando esta función. Entonces lo voy a derivar aquí en ahorita. Voy a tener que, bueno, lo voy a acomodar x a la menos 1. La derivada va a ser x a la menos 1. Entonces, bueno, aquí todavía no derivo, me equivoqué. Entonces va a ser la derivada de f de x va a ser igual a menos 1 por x a la menos 1 va a ser menos 2. Entonces, acomodando, voy a tener que la derivada de f de x va a ser igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, como nuestra derivada es negativa, nuestra función pues es decreciente, va a ir decreciendo. Entonces ya verificamos, ya confirmamos que es positiva, continua y decreciente, entonces sí aplica el criterio de la integral. Entonces procedemos a resolver nuestra integral. Entonces, como es aquí tenemos infinito, hay que aplicar un límite cuando sustituyendo el infinito por, bueno, cambiando el infinito por cualquier variable donde a tiende a infinito. Límite cuando a tiende a infinito de mi integral que va de 1 hasta a de 1 sobre x con respecto de x. Entonces, seguimos resolviendo límite de a cuando a tiende a infinito. Aquí sabemos que podemos aplicar una fórmula directa porque tenemos que x, bueno, podemos hacer un cambio de variable donde u es x y la derivada de u es 1. O sea que arriba tengo la derivada de abajo, entonces tengo de u sobre u va a ser igual al logaritmo natural de u. Entonces, este resultado es igual a logaritmo natural de u, en este caso u es x, logaritmo natural de x evaluado de 1 hasta a. Entonces ya integramos, ahora sigue evaluar, tenemos que el límite cuando a tiende a infinito de el logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de 1. Pues aquí límite superior menos el límite inferior. Ya resolviendo, voy a tener que el límite de 1 pues es 0. Y aquí tengo el límite de a y tengo que a tiende a infinito, entonces el límite de infinito pues es infinito. Entonces tenemos que el resultado es infinito, por tanto tenemos que nuestra integral indefinida diverge. Entonces, si nuestra integral indefinida diverge, nuestra suma infinita también diverge. Entonces, para explicar más o menos todo este rollo de diverge, bueno, lo podemos representar con una gráfica. Bueno, decía que lo podemos representar con una gráfica. Donde, bueno, aquí ya dibujé la grafiquita y el resultado que obtuvimos era que nuestra integral indefinida nos dio infinito,
por tanto significa que diverge. Entonces, si la integral diverge, la suma infinita también diverge. Entonces, esta suma infinita lo que significa n igual a 1 infinito, lo que significa, lo que tenemos aquí, pues tenemos una serie infinita. Entonces tenemos que, si le damos valores a n de 1 a infinito, tenemos que 1 sobre 1 pues es 1, ¿verdad? Entonces si tenemos 1 sobre 2 pues es un medio, 1 sobre 3 pues es un tercio, y así nos vamos sucesivamente hasta el infinito. Entonces, si nosotros lo graficamos, si nosotros graficamos nuestra función f de x, vamos a tener que 1 sobre 1 pues es 1. Entonces nuestro punto sería aquí. Tenemos que 1 sobre 2 pues es un medio. Entonces sería como por aquí. Tenemos que 1 sobre 2 es aquí, un medio. Y pues 1 sobre 3 pues vendría siendo pues un tercio, estoy haciendo como por aquí. Y pues 1 sobre un medio vendría siendo 2. Y 1 sobre un tercio vendría siendo por acá. Ay, no, me equivoqué, era un poco más para acá. Bueno, si nosotros graficamos ahí mi gráfica toda, vamos a tener una gráfica tipo así, que va a tender al infinito. Entonces, lo que nos está diciendo estos términos es que aquí, en mi intervalo de 1 hasta infinito, voy a tener que que aquí vale 1. El término me dice que de 1 a 2, que va de 1 en 1, aquí está vale 1. El segundo término me dice que mi siguiente rectángulo vale un medio, y lo que me dice mi tercer término es que esta área vale un tercio. Entonces, como podemos ver, bueno, pues aquí tenemos nuestra función que pues y va a ser igual a 1 sobre x con respecto de x. Entonces, ¿qué podemos notar de aquí? Que pues el área denotada por el área bajo la curva por nuestra integral, esta integral indefinida que iba de 1 hasta infinito. Bueno, pues que de 1 hasta infinito el área bajo la curva, que pues la integral nos da un área más aproximada, tenemos que toda esta área es la integral, el área de la integral indefinida. Entonces, como podemos ver, pues es más pequeña el área, y el área concentrada en los rectángulos, sí, el área de los, bueno, es un cuadrado, de los rectángulos y el cuadrado, es más grande. Entonces podemos ver que la suma de estos términos vamos a ver que va a ser mayor, va a ser más grande que el área de la integral indefinida. Entonces, como la suma de los términos es más grande, nuestra integral indefinida tiende a ir hasta infinito,
por lo tanto decíamos que divergía porque iba hasta infinito. Entonces nuestra sumatoria también diverge, nuestra serie también diverge, porque pues a medida que nuestra integral vaya hasta infinito, pues la sumatoria de nuestros términos de la serie pues también irá creciendo y seguirá siendo mayor el área de la sumatoria de los términos de la serie, y por eso si diverge una, diverge la otra. Entonces, para cuando converge, el criterio el principio es básicamente el mismo, solo que cuando converge, las sumas de Riemann acotan por la parte de abajo. Acotan por la parte de abajo, y aquí pues las sumas de Riemann están acotando por la parte de arriba. Y pues esto es básicamente lo que es el criterio de la integral.